Hola, bendiciones a todos. Qué bueno podernos ver y conectarnos por este medio. Hoy va a ser una noche de mucha palabra, presencia y poder de Dios. Dios ha sembrado en mi corazón una palabra que quiero compartir porque, sabes, en medio de todo esto tan difícil que estamos viviendo, en medio de toda esta situación tan engorrosa, en medio de todas las cosas, sabes una cosa, Dios sigue siendo Dios, Dios sigue estando con nosotros y las promesas de Dios siguen vigentes. Lo más importante, la cobertura, la protección y el amor de Dios está sobre la vida de cada uno de nosotros. Así que te bendigo y te felicito por conectarte, por recibir el alimento de la palabra de Dios, por llenar tu espíritu hoy de fe y que de verdad podamos entender el propósito de nuestra vida, pero también que podamos entender que en medio de todo lo que está sucediendo, siempre hay una parte que nos corresponde a cada uno de nosotros, porque no es solamente estos 13 meses de pandemia que llevamos, sino antes de la pandemia y muy probablemente cuando esta pandemia termine, Dios así lo quiera que termine muy pronto, vamos a seguir teniendo problemas, vamos a tener enfrentamientos, vamos a tener enemigos, vamos a tener situaciones difíciles. O sea, la pandemia no acaba y todo ya se arregló. No, el Señor Jesús lo dijo claramente, en este mundo ustedes van a tener aflicción. O sea, es parte de la vida, es parte de nuestro diario vivir, el enfrentarnos a situaciones difíciles, enfrentarnos a la muerte, enfrentarnos a la enfermedad, enfrentarnos a los problemas, enfrentarnos vamos a ver, a la infidelidad, enfrentarnos a la gente que nos hace daño, enfrentarnos a todo este tipo de cosas, es parte de la vida. Y aquí lo más importante que debemos de entender es que nosotros necesitamos tener un corazón guerrero, un corazón que esté dispuesto a guerrear, a dar la batalla. Nosotros, los hijos de Dios, no somos los que nos dejamos vencer por las situaciones, sino peleamos para ganar cada batalla. Hay gente que dice, bueno, Dios conoce, Dios hace algo por mí, pasan sentados. No, es cierto. Dios pelea muchas veces por nosotros, pero muchas veces nos acompaña en la pelea. Cuando nosotros decidimos pelear, cuando nosotros decidimos que esta situación no me va a vencer, cuando nosotros decidimos que esta persona no me va a seguir haciendo daño, cuando nosotros decidimos salir adelante financieramente, cuando nosotros decidimos ser mejores personas, cuando nosotros decidimos vivir en libertad, romper esas cadenas, romper el pasado, romper la maldad que nos ha estado rodeando por mucho tiempo, se hace mediante la guerra espiritual. Necesitamos guerrear, necesitamos pelear, necesitamos ser personas fuertes. De hecho, la palabra del Señor lo dice claramente. Dice la palabra de Dios que los violentos son los que arrebatan el reino de Dios. Aquellas personas rápidas, aquellas personas que quieren, aquellas personas que toman las cosas que saben que son de ellos para sí y pelean por lo que a ellos les corresponde. Y sabes, hoy quiero compartir un tema y tiene que ver con el corazón, hablando de que necesitamos un corazón guerrero, un corazón. El corazón es la palabra cardia. Cardia significa no el corazón que bombea la sangre, que gracias a Dios todo lo tenemos, sino acerca del asiento de las emociones, de nuestros sentimientos, de aquella parte donde están las fortalezas, pero también están las debilidades. Y aquí es donde tenemos que entender algo muy claro. No podemos ser personas emocionales. No podemos ser personas que nos dejamos ir por las situaciones, no podemos ser personas que cuando nos hacen mal pagamos con mal, o cuando alguien viene y nos ofende, nosotros ofendemos, cuando alguien no. Nosotros tenemos que ser personas que reaccionamos de acuerdo a como nos enseña la palabra de Dios. Obviamente guiados por Dios, pero para ello necesitamos un corazón guerrero. ¿Quieres un trabajo? ¿Has estado esperando un trabajo por mucho tiempo? Tienes que pelearlo. ¿Quieres mejorar tu negocio, tus ventas? Tal vez tienes una venta de algo y ha estado bajísimo. Ay, sí, pero es que esa es la normalidad de lo que sucede ahora. No, señor, eso se pelea también. ¿Quieres tener una buena familia? Ay, pastor, es que usted no conoce a mis hijos son un desastre, todos andan ahí hechos un desastre. Pelea por ellos. Hay cosas que tenemos que pelear, pero necesitamos un corazón guerrero. Y quiero compartir acerca de esto. Y dice la palabra del Señor en 2 de Samuel, capítulo 5, versículo 17. Son varios versículos para que lo anotes por ahí. Y aquí voy a poner de ejemplo, o voy a fundamentarme en David cuando viene y derrota a los filisteos. Dice la palabra del Señor: oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David, y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim, ese es el valle de los gigantes. Entonces consultó David a Jehová diciendo: ¿iré contra los filisteos?
los entregarás en mi mano. Y el Señor le respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Aquí vemos un David obediente que involucraba a Dios en absolutamente todo, en sus planes, en sus ideas y en sus decisiones. Versículo 20. Y vino David a Baal Perasim, y allí los venció David y dijo, quebrantó Jehová mis enemigos delante de mí, como corriente impetuosa. Por eso llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Y los filisteos volvieron a venir otra vez. Así es el enemigo. Uno lo espanta y viene, uno lo espanta y viene, uno lo espanta y viene. Por eso uno de los nombres, me han oído muchas veces decirlo, del diablo, de Satanás, es Belcebú, que es el príncipe de las moscas, porque es como una mosca. Usted está en este momento con un plato de comida, llega una mosca, usted la espanta y vuelve, la espanta y vuelve, la espanta y vuelve, la mata y yo no sé cómo vuelve a salir. O sea, así es el diablo. Por eso dice que los filisteos volvieron a venir y se extendieron nuevamente en el valle de Refaim. Consultando David al Señor, y le respondió, ok, esta vez no subas, rodéalos y vendrás a ellos frente a las balsameras. Cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque el Señor saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así como el Señor se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. Aquí vemos esta historia maravillosa, vemos a Dios respondiéndole a David, pero cómo David no se movía por emoción. ¿Por qué? Porque la primera vez el Señor le dijo, ve por ellos, yo te los voy a entregar en tu mano, y ahí salió David a pelear, y definitivamente dice que como corriente impetuosa Dios los destrozó. La segunda vez que volvieron, cualquier persona hubiera dicho, no, ya lo hice una vez, lo voy a hacer igual, de la siguiente forma. Pero no, Dios le dijo, ahora los vas a rodear. Y eso es lo que vamos a hablar hoy, de las lecciones invaluables que aprendió alguien que fue guerrero de corazón y no simplemente de instrucción. Y aquí podemos aprender, en primer lugar, que tenemos que tener un lugar de refugio. Hay un lugar donde nos tenemos que refugiar ante la realidad que estamos en el mundo. Aunque no seamos de este mundo, necesitamos un lugar de refugio. Necesitamos refugiarnos en la palabra de Dios. Estamos hablando de lugares espirituales. Obviamente la casa de Dios, obviamente la presencia de Dios, obviamente cuando atraemos la presencia de Dios es en nuestro lugar de refugio. La palabra del Señor dice que nosotros estamos escondidos en Cristo y en Dios. Ese es nuestro lugar de refugio. Pero ¿cómo lo logramos, pastor, para estar ahí? A través de la adoración, a través de atraer la presencia de Dios a nuestra vida. Ahí vamos a encontrar ese lugar de refugio. Hay una realidad. Y la realidad es que estamos en el mundo, aun cuando no somos de este mundo. Pero estamos aquí, sabemos que nuestra ciudadanía no es de acá, pero aquí vivimos en este mundo. Y este mundo, lamentablemente, se mueve bajo la corriente del maligno. Y aquí vemos que David estaba estrenando su reinado. David estaba en lo mejor de todo, que me nombraron rey, tengo el respaldo de Dios, siempre he sido un adorador. Yo me entrené matando leones, matando todos estos animales que venían a comerse las ovejas de mi papá, los osos, todos los agarraba yo y los despedazaba. Dios está conmigo. Sin embargo, aquí se dio cuenta de algo, como lo decíamos al principio. El Señor Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Y aquí es donde cabe esa gran pregunta que muchas personas se hacen. He atendido a muchas personas en consejería. Sabemos que tal vez uno mismo se ha hecho esas preguntas y uno a veces dice, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? ¿Por qué será que cuando voy a lograr algo? ¿Por qué será que ahora estoy estrenando, como hizo David? Estoy estrenando mi reinado en lugar de disfrutar y sentarme en el trono y que me sirvan y que la gente me alabe. Ahora viene este problemón con los filisteos, y no solo una vez, dos veces, y muy probablemente iban a seguir volviendo. Y saben, mucha gente se pregunta eso. Oye, estoy estrenando un trabajo y me quitaron. Ay, y me quitaron y me hicieron. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y aquí la gran respuesta, ¿y por qué no te van a suceder cosas si el Señor Jesús lo dijo? Y también dijo, pero confíen, confíen, confíen. A nosotros nos suceden cosas, ¿para qué? Para que sigamos confiando en el Señor, para que sigamos de la mano de Dios en todo tiempo y en todo momento. Mira lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 18:10. Dice, torre fuerte es el nombre del Señor. A él correrá el justo y será levantado.
El Señor es una torre fuerte para cada uno de nosotros, es nuestra fuente de refugio. Cuando nos sucede algo, así como lo que le sucedió a David, estamos estrenando una bendición y parece como que viene algo tan malo que se quiere llevar la bendición. Mucha gente blasfema, se enoja, se aparta, deja de congregarse, deja de recibir la palabra a través de la tecnología. Yo sé que la tecnología hay que agarrarle el momento, pues hay muchos distractores alrededor. Por eso te digo, en este momento quita todo distractor, apaga el otro tele, apaga el WhatsApp y conéctate para lo que Dios te está hablando en este momento. Y así sucede. Pero el Señor Jesús lo dijo: ustedes van a tener aflicción, confíen que yo he vencido al mundo. Deja de preguntarte por qué a mí, y sigue diciendo: Señor, esto tiene una razón de ser. Esto va a ocasionar que yo confíe cada vez más en ti. Esto va a ocasionar, Señor, que yo pueda ver tu gloria. Esto va a ocasionar, Señor, que como hijo voy a tener la respuesta que tienes para mi vida. Y entonces, en segundo lugar, vamos a aprender a consultar a nuestro Dios. Mucha gente ha dejado de consultarle a Dios. Mucha gente ha dejado de hacer lo que la Biblia nos dice que hay que hacer. Dice el versículo 19: entonces consultó David al Señor diciendo: ¿iré contra los filisteos? ¿Los vas a entregar en mi mano? Y el Señor respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Aquí, ¿qué es lo que aprendemos de esta consulta hacia Dios? Número uno, tenemos que reconocer nuestra dependencia de Dios. No podemos ser sabios en nuestra propia opinión. No podemos ser sabios por las experiencias pasadas. Tenemos que definitivamente consultarle a Dios. El hecho de que una cosa haya sido de una forma no significa que tenga que seguir siendo de esa forma. Por eso tenemos que reconocer nuestra dependencia de Dios. Dependemos de Dios en nuestra seguridad, en nuestra espiritualidad, en nuestra vida material. Tal vez dices: no, pastor, pero yo soy el que trabajo. Dios no, Dios te dio las fuerzas para trabajar, la inteligencia para trabajar. Dios te abrió las puertas para que trabajes, y si no tienes trabajo, Dios te va a abrir puertas, pero tienes que reconocerlo en todos tus caminos. En segundo lugar, aprendiendo a oír la voz de Dios, porque sabes una cosa, Dios habla. Tal vez no como piensas, que vas a escuchar una voz audible, se abren las nubes y comienza Dios a hablar, porque sabes, dice la Biblia que la voz de Dios es tan fuerte como de muchas aguas. Habla como cuando uno está a la orilla de un acantilado y está el mar embravecido pegando contra las piedras. Es una voz que nosotros no podemos digerir ni discernir, porque es demasiado poderosa para que nuestros oídos tan finitos puedan captar algo tan infinito como el Dios. Pero Dios habla a nuestro corazón. Cuando Dios pone cosas en nuestro corazón, Dios está hablando. Cuando se siente la seguridad de hacer algo. Proverbios 10:22 dice que las bendiciones del Señor enriquecen y no añaden tristeza. Cuando vas a hacer algo que te añade tristeza, puedes tener la certeza que no es de Dios. Pero cuando sientes paz, sabes que viene de parte de Dios. Cuando le preguntas algo a Dios y sientes esa inquietud, sientes esto: un día estos tenía que hacer una diligencia y tenía que ir a un lugar lejano y yo no sentía mucha paz, y yo le dije: Dios, si no es así, por favor, entorpece algo para que yo pueda ver la realidad. Y así es. A la hora recibí una llamada, me dijeron: vea, pastor, no podemos hacer esto por esto y esto y esto. Dios habla, Dios sigue hablando. El problema es que a veces hacemos tanta bulla, el problema es que a veces no nos podemos quedar callados, que dejamos a Dios ahí como diciendo: pero Javier, yo quiero hablarte. Sabes, hay momentos donde tenemos que tener esa intimidad con Dios. Los momentos de adoración a Dios son fabulosos. Comienzas con una alabanza, pones una adoración, pero también hay momentos donde hay que estar callado. Siéntate callado en una esquina y dile: Señor, aquí estoy para que hables a mi vida, a mi corazón. Obviamente tienes que orar primero para que los distractores, el loro, la lora, la suegra, el suegro, el tío, la prima, el carro, el bus, no te distraigan o no te saquen de tu intimidad con Dios. Pero Dios va a hablar a tu corazón, porque Dios sigue hablando y tenemos que aprender a oír la voz de Dios. Es un ejercicio que se hace. Voy a aprender a oír la voz de Dios. También, en tercer lugar, aprendiendo a actuar en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios habla para que hagamos algo. Esto es muy importante, porque si Dios nos dice que no hagamos algo y lo hacemos, no estamos valorando lo que Dios quiere para nosotros. Hay mucha gente que sabe que a través de lo que Dios ha hablado, a través de los hombres y las mujeres de Dios, por ejemplo, que hay que congregarse, por ejemplo, que hay que diezmar y ofrendar, por ejemplo, que hay que ayudar al prójimo, por ejemplo, que hay que mostrar el amor de Cristo.
Pero sabes, no lo hacen. Entonces, ¿qué? No, lo que dice Dios no me importa, solo lo que a mí me conviene, solo lo que a mí me conviene. Y así no funcionan las cosas en el reino de Dios. Dios definitivamente quiere que actuemos en base a su palabra. Por eso Él habla para que hagamos algo. Señor, hago esto. Sí, hazlo. Ay, pero Señor, es que yo pensé que me ibas a decir que no, estoy muy cansado. Hazlo. Tienes que hacerlo. Dios habla siempre para que hagamos algo. Por eso tenemos que aprender a consultar a Dios todas las cosas de nuestra vida, todas las decisiones, todos los proyectos, todos los anhelos y todo lo que queramos hacer. Hay que consultárselo a Dios. En tercer lugar, hay que entender, hermanos, definitivamente que vivimos en guerra. Vivimos en una guerra constante. Es una batalla, una guerra constante, quiero decir. Dice el versículo 22, y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaim. Entonces, aquí tenemos que ver que la guerra es una sucesión de batallas. El hecho de que pierdas una batalla no significa que has perdido la guerra. Muchas guerras se han ganado aún perdiendo batallas. El hecho que hayas perdido una batalla no significa que has perdido la guerra. Puedes volverte a levantar, puedes volverte a limpiar y puedes seguir adelante. Puedes sanar tus heridas a través de la unción del Espíritu Santo. Puedes volver a tomar nuevas fuerzas cuando le pides a Dios, Dios, fortaléceme de nuevo, esta batalla me dejó cansado. Tal vez has estado batallando financieramente, espiritualmente, con tu matrimonio, con tus hijos, con vos mismo. Tal vez has estado en una batalla y tal vez la has perdido, tal vez perdiste una batalla con tus hijos y tus hijos no te hacen caso, pero vuelve nuevamente y vuelve a pelear otra nueva batalla. Igualmente tu matrimonio, no te des por vencido, no deseches. Igualmente sobre tu negocio, si te ha ido mal, esta pandemia ha traído destrucción, bueno, vuelve a pelear esa batalla para que al final puedas ver la victoria en la guerra. Entonces, tenemos que entender que vivimos en guerra y esto es lo que hace la gran diferencia. La gran diferencia la hace la presencia de Dios. Cuando sabemos que Dios va con nosotros, cuando sabemos que Dios está siempre en nuestra vida, que Dios se involucra en nuestra vida cuando nosotros se lo permitimos. El problema es que a veces le permitimos a Dios, o quiero decir, el problema es que cuando le permitimos a Dios, que debe ser todo el tiempo, involucrarse en nuestra vida, hay cosas que Dios va a cambiar. Yo recuerdo hace muchísimos años cuando conocí al Señor, yo leí un versículo que dice, Señor, lava mi corazón como con hisopo. Y yo leo ese versículo y le digo, Dios, lava mi corazón como con hisopo. Y comenzó Dios a cambiar mi vida. Comenzó Dios a cambiar mi corazón que estaba enfermo. Mi corazón estaba enfermo de rencor, de rechazo. Mi corazón estaba enfermo de falta de perdón. Mi corazón estaba endurecido. Y Dios comenzó su buena obra. Claro que tuvo que cambiar muchas cosas, tuvo que quitarme muchas cosas, tuve que aprender a depender de Dios, tuve que aprender a obedecer a Dios. A mí me costaba mucho obedecer, tuve que aprender muchas cosas. ¿Por qué? Porque Dios tomó y formó un nuevo Javier a partir de un proceso que fue muy doloroso, pero fue muy efectivo, porque al día de hoy aquí estoy sirviéndole a Dios con todo el amor de mi vida. Yo me emociono cada vez que le sirvo al Señor y es una constante en mi vida por mi llamado. Siempre estoy ayudando, siempre estoy predicando, siempre estoy aconsejando, siempre estoy haciendo lo que Dios me ha encomendado a hacer. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. Dice la palabra del Señor que Dios es el Dios de los ejércitos. Eso se llama Jehová Sebaot, el Dios de la guerra. El Dios de la guerra es el que está con nosotros. El Salmo 24, del 7 al 10 dice la palabra de Dios. Alzad puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alcen, oh puertas, vuestras cabezas, y alcen vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de Gloria. Esto es lo que hace la gran diferencia, que el que va con nosotros es el Rey de Gloria, el Rey de Gloria, el Señor de los ejércitos. Cuando David se enfrentó a Goliat, él no dijo, vengo en el nombre de mi papá, vengo aquí porque yo soy muy carga y me entrené con osos y leones, vengo aquí porque mis hermanos son unos cobardes, porque el Saúl se anda escondiendo. No, yo vengo aquí en el nombre de Jehová,
el rey de los escuadrones de los ejércitos de Israel, y por eso te voy a derrotar. Y así cayó ese gigante, así tienen que caer los gigantes en tu vida, porque no vas solo, va Jehová Sebaot, va contigo, y esos gigantes van a caer en el nombre del Señor. Entender que vivimos en guerra. Cuarto lugar, nunca demos algo por sentado. Nosotros somos muy dados a estructurarnos, nosotros somos muy dados a que las cosas sean como nosotros pensamos que deben ser, que ya una cosa fue verde, ahora sigue siendo verde y sigue siendo verde, o que una cosa fue cuadrada y sigue siendo cuadrada y sigue siendo cuadrada. Así no funcionan las cosas en Dios, así no es. Dice el versículo 23, y consultó el Señor a Jehová, y él le respondió, no subas, rodéalos y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. ¿Por qué no podemos dar las cosas por sentadas? Porque Dios y su estrategia nunca van a ser las mismas. Dios usa diferentes estrategias. Lo vemos claramente con aquel hombre ciego. El Señor vino y en una ocasión hizo barro y sanó a uno, en otra ocasión le echó agua en los ojos a otro, en otra ocasión, o sea, Dios tiene diferentes estrategias y yo estoy seguro que las has experimentado. Por eso no podemos dar por sentado nada, porque su estrategia no siempre es la misma, porque nuestro Dios es impredecible en su actuar. ¿Qué significa eso? Que Dios hace las cosas como Él quiere. Si algo tenemos que aprender es que Dios nunca va a hacer las cosas igual, porque Él es tan carga, Dios puede hacer cualquier cosa, Él tiene una inventiva tan grande que va a hacer las cosas de la manera en que nosotros menos pensamos. Obviamente no nos gusta, porque nos gusta tener el control, nos gusta saber cómo Dios va a hacer las cosas, nos gusta decirle, Señor, hazlo de esta manera, y Dios dice, no, papito, así no es, yo lo voy a hacer como yo quiero, porque yo sé que mis métodos son los más efectivos. Y también puesto que nuestro Dios es efectivo en su actuar. Todo lo que Dios hace es bueno. Todo lo que Dios hace es perfecto. Dios nunca se equivoca. Cuando Dios hace algo en nuestra vida, nosotros pensamos que Dios se olvidó de nosotros. Hay mucha gente que yo he atendido que dice, pastor, seguro por haber sido tan malo, Dios se olvidó de mí. Seguro Dios está bravo conmigo. Todo eso va en contra de la palabra de Dios. Lo que pasa es que Dios tiene diferentes maneras y Dios siempre es efectivo en su actuar. ¿Que llega el último momento? Sí, a veces uno dice, ay Dios, pero Dios llega. Dios nunca llega tarde. Y tal vez estás esperando esa respuesta, y yo te quiero decir algo, Dios va a llegar en el momento preciso. Dios no llega tarde porque Él es efectivo. Y sabes una cosa, hay dos cosas que tenemos que aprender. Muchas veces Dios permite el quebrantamiento en nuestra vida para que aprendamos a depender de Él. A veces estamos esperando, a veces estamos tan desesperados y viene ese quebrantamiento en nuestro corazón que sentimos que vamos a desfallecer. Pero también muchas veces Dios abre paso, le pedimos algo, inmediatamente Dios responde. Son los actuales de Dios. Dios tiene diferentes actuales en nuestra vida y tenemos que aprender que así es Dios y que Él siempre va a hacer las cosas así. No demos las cosas por sentadas, no digamos porque lo hizo de una vez así, así lo va a hacer. No, que lo va a hacer con otra estrategia. Sí lo va a hacer con otra estrategia. Y aquí tenemos que ver también que nuestro Dios siempre sabe lo que es mejor y Él no está obligado a cumplir nuestras expectativas, pero nosotros sí estamos obligados a tenerlas. Yo tengo que tener expectativa de cómo van a ser las cosas, pero Dios no está obligado a cumplir mis expectativas. Muchas veces las va a superar, pero muchas veces las va a cambiar, porque Él tiene una mejor expectativa para nosotros. Aquí hay que poner mucha atención. Es que yo pensé que iba a ser así. Es que yo oré tanto, pastor, y yo pensé que iba a ser de esa forma y no fue así. Pero entonces, ¿cómo fue? Yo no sé, pero ahora las cosas están mejor. Ok. Porque así es Dios. Él no está obligado a cumplir nuestras expectativas. Nosotros sí a tenerlas. Esto es importantísimo, porque Dios sabe siempre lo que es mejor para nosotros. Cuando Dios te dice que no, es por algo. Cuando tienes planeado algo que hacer y llegó en el último momento y ¡pum! Cambió algo. Ay, pero ¿por qué pasó esto? Es que la mala suerte, es que no andaba el trébol de 4 hojas, no andaba la pata de conejo. No, es porque Dios te está guardando de algo, porque Él sabe lo que es mejor para tu vida. Me he encontrado con muchas parejas, adolescentes, pastores, que la mujer de mi vida me dejó y no me quiere. Y años después se dio cuenta que esta mujer no era de Dios y que hizo muchas cosas y que todo eso le pudo haber pasado a él. Y viceversa, muchas mujeres también que le ha pasado eso con hombres y también con trabajos. Yo tuve muchas experiencias con esto durante toda mi trayectoria. Yo fui corredor de carros durante 30 años y
Y cuando se llegó el punto más alto de mi carrera, llegó y me ofrecieron algo maravilloso, algo con lo que yo siempre había soñado, era lo que yo siempre había estado expectante, ¿ok? Poder vivir de las carreras, me iban a pagar, me iban a dar el carro, me iban a dar asistencia, no tenía que ensuciarme las manos, simplemente era mantenerme físicamente, entrenar y me pagaban. Y ese es el sueño de cualquier corredor. Sin embargo, después de que me dan todo lo que me han mandado a hacer, especial para mi medida y todo de Estados Unidos, el asiento, el casco, todo el carro lo estaban preparando. Faltaba una semana para todo, recibí una llamada y dicen, Javier, ya no. ¿Y por qué? No, ya no. Es que la junta directiva dicen que ya no. Desesperado me fui a hablar con el gerente de esta compañía. Lo esperé de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde que salió de su oficina porque no me quería atender. Y cuando lo logro alcanzar, me dice, vea, don Javier, tuvimos una reunión de junta y nadie sabe cómo salió el tema, pero al final decidimos que no. Ahora, tiempo después, me doy cuenta de algo. Me doy cuenta que si hubiera aceptado eso, es muy probable que no le estuviera sirviendo a Dios. El mundo de los motores es una belleza, es una bendición, pero también acarrea muchas tentaciones y muchas cosas malas y mucha distracción, porque son los fines de semana, tal vez no hubiera atendido el llamado de Dios, tal vez hubiera descuidado a mi familia, no sé, Dios me guardó de algo, pero hoy, si en este momento me preguntan, ¿devolverías el tiempo y que eso se aprobara? ¿Sabes qué te diría? No, porque para mí no hay nada mejor que servirle a Dios, no hay nada que me llene más que servirle a Dios. Entonces, cuando Dios viene y hace algo es porque Él sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Y así puedo contarte cientos de historias que me han sucedido a mí personalmente. Entonces, cuando te ha pasado algo y no se te ha abierto una puerta o se te ha cerrado otra o ha pasado algo, es porque Dios tiene algo mucho mejor. Y en quinto lugar, tenemos que esperar el momento específico para actuar, como nos enseña el versículo 24. Dice, cuando oigas el ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás. Porque el Señor saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Es un tiempo de Dios aunado a su propósito. No hay nada que Dios haga en nuestra vida que no vaya el propósito que Él tiene para nuestra vida, valga la redundancia, implícito. Por eso la palabra del Señor nos enseña claramente en el libro de Eclesiastés, en Eclesiastés capítulo 9, versículo 11, dice, me volví y vi debajo del sol, que ni es de lo ligero la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. ¿Qué significa tiempo y ocasión? Oportunidad. Todos los días hay oportunidades, pero cuando tomamos una oportunidad y se abre, perfecto, pero si no se abre es porque no nos conviene. Aquí está la clave de todo esto. Hay oportunidades y vas a agarrar una y te metes y con todo esto y expectativa y se cerró, no te desanimes, era porque no era el propósito de Dios. Cuando alguien viene y me dice, Pastor Javier, fui a una entrevista de trabajo y me dijeron que mañana me llamaban, estoy feliz, yo siempre le digo a la gente, ¿y le oraste a Dios? Y me dice, sí, lo oré a Dios, ok. Puedes esperar dos respuestas, sí o no. Y cuando les digo eso, me dicen, pero pastor, ya oré y Dios me llevó ahí, entonces se enojan. Le digo, Dios sabe lo que te conviene y lo que no te conviene. Si no te lo dieron es porque no te conviene. Por eso es que necesitamos ese corazón guerrero, no un corazón lleno de emoción. Porque cuando tenemos un corazón guerrero va a ser un corazón que se dirige por lo que Dios nos dice que hagamos, como David. Si David se hubiera ido por la emoción, hubiera vuelto de frente contra los filisteos la segunda vez que vinieron. ¿Y sabes qué le hubiera pasado? Lo hubieran destruido. Pero Dios le dijo, suave, hay que esperar un momento específico y ahora los vas a rodear. Ya no vas a venir de frente, los vas a rodear. Porque es un tiempo de tiempos y de propósitos. Esto se llama la voluntad de Dios más el tiempo de Dios da como resultado el éxito. La voluntad de Dios más el tiempo de Dios da como resultado el éxito. La voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta y la podemos comprobar. Pero hay un tiempo, el kairos de Dios, y entonces va a tener como resultado el éxito. Y ahí sí nos vamos a mover. Cuando sabemos que tenemos la certeza, nos vamos a mover en el éxito y vamos a poder ser más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y aquí, hermanos, hay algo importante y es que podemos seguir siempre entendiendo que Dios nos ama tanto y que Dios es un Dios cuyo deseo es que prosperemos en todo. Dice Isaías capítulo 30, versículo 21,
Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él y no eches a mano derecha, ni tampoco torzáis a mano izquierda. El deseo de Dios es que prosperemos en todo, pero vamos a prosperar cuando Él nos dirige, cuando nos diga, ok, pelea de esta forma, pelea de esta otra forma, abrí, cerrá, quitá, poné. Y aquí, hermanos, es donde más nos duele, porque muchas veces vamos a tener que quitar personas de nuestra vida que sabemos que nos hacen daño, malos hábitos de nuestra vida que nos separan de Dios, volver al camino que una vez estuvimos, pero que después nos distrajimos y cogimos por otro lado porque nos convenía más para nuestras propias ideas, pero Dios nos vuelve a alinear. Y para eso es que necesitamos un corazón guerrero, para ser dirigidos por Dios, para poder ser efectivos en el propósito de Dios y poder ser efectivos en nuestra lucha de nuestra cotidianidad, de nuestro diario vivir. Así que Dios, gracias porque eres bueno. Déjame orar por ti. Padre, te bendecimos, Señor. Y yo oro en este momento, Señor, por cada uno de mis hermanos y mis hermanas. Yo los bendigo, Señor. Bendigo sus vidas, Señor, y oro en este momento, Señor, para que tomes sus corazones, Señor, esos corazones llenos de emociones y los conviertas en corazones de guerreros. Corazones que siguen perseverando, Señor, corazones obedientes a tu palabra, corazones, Señor, que saben qué es lo que tú quieres, Señor, que no tuerzan ni a derecha ni a izquierda, sino que sigan por el camino que tú les muestras, Señor. Corazones que sepan esperar, Señor, que sepan obedecer cuando tú les dices ataca, no ataca, cuando les dices ve de frente o rodéalo, Señor, que sean obedientes, amado Dios, en el nombre de Jesús. Pido, Señor, que venga la fortaleza del Espíritu Santo sobre ellos, en este mismo momento, Señor, que sean llenos de tu poder, Señor, que sean llenos, Señor, de esas fuerzas como de búfalo, Señor, pero que también la unción del Espíritu Santo caiga sobre cada uno de ellos, Señor, que las luchas que están pasando y están viviendo en este momento, ellas las puedan vencer, Señor. Todo esto te lo pido, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, amado Señor, por tu palabra y por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, hermana, qué bendición que nos hayas permitido llegar hasta tu hogar, hacia donde te encuentras a través de la tecnología. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Estamos orando por todos ustedes. Recuerda nuestro WhatsApp 6050-8786 si necesitas un consejo, oración o alguna pregunta. Estamos para servirte. Te amamos muchísimo y nos vemos en la próxima.